Bueno, saludos a los que nos siguen a través del canal también. Y voy a pedir que abran sus Biblias otra vez en el libro de Joel. Hemos comenzado una serie basados en este libro, que es corto, y que he titulado Un llamado a la conversión, el título de toda la serie. El título de esta exposición es Un camino de restauración. Vamos a mirar los versículos 12 al 27, pero voy a leer solo 3 versos. Después vamos a ir mirando todo lo demás, pero a lo menos 3 versículos que me sirven como plataforma o punto de apoyo y arranque. Los versos 12 y 13 y luego el verso 18 dice: por eso pues, y escuchen con mucha atención lo que dicen estos versos. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Verso 18 dice: y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Señor, gracias por tu palabra. Y te imploramos, como siempre, que por favor ilumines nuestros corazones para entender y sacar el mayor provecho de esto que se ha dicho hace tanto tiempo y pueda ser de bendición y desafío a nuestras almas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Esta sección, habíamos dicho el otro día, que se enfoca en la misericordia de Dios. Y va del capítulo 2, verso 12, hasta el versículo 27. Si prestó atención lo que acabo de leer, dice: convertíos a Jehová, y Jehová perdonará a su pueblo. Y la razón del por qué Jesús hace esto es porque dice allí: misericordioso es y clemente ese Dios que nos hace este llamado. Noten ustedes que Dios habla, dice Jehová, no es Joel y no es este orador que está delante de ustedes. Acá el que nos está hablando es Dios. El otro día tuvimos la introducción a toda esta serie. Fue un mensaje que yo admito y reconozco y confieso que fue duro. Pero esa es la intención. Tuve mis luchas para ver cómo compaginaba esto. Pero tenemos que sincerarnos con las Escrituras, porque cuando Dios habló al pueblo de Israel, en este caso habló en una etapa en que el pueblo no estaba andando bien. Y Dios lo que hace es enviar no solamente una palabra dura, sino un juicio duro para ver si se podían despertar. Y estimo que hoy, en líneas generales estoy hablando, la Iglesia de Jesucristo no está andando bien. Tenemos un serio problema de convicciones y consagración en cuanto a las cosas de Dios se refiere. Noten que nos dice en el capítulo 1, versículo 1, palabra de Jehová que vino a Joel. No es palabra de hombres. Y cuando Dios te habla, hermano y amigo, no es para complicarnos la vida, que Dios nos habla fuerte porque quiere amargarnos, que nos vayamos a casa apaleados, entristecidos, con rabia porque Dios nos habla con una severidad tremenda. No, Señor, Dios no está buscando amasarnos y destruirnos y arruinarnos la vida. Todo lo contrario.
Cuando Dios nos reprende, lo hace con un amor paternal, con el propósito de traernos en los rieles que nos pueden resultar de bendición cuando tenemos la cercanía y el contacto con Dios que realmente beneficia completamente cada una de nuestras vidas. El pueblo, en esta etapa histórica, iba por una senda o un camino de destrucción inevitable, y entonces Dios ahora les ofrece un camino de restauración. Hermano, a ver, no hay que ser muy experto para abrir los periódicos o ahora los medios digitales o el televisor y ver las noticias y darse cuenta que esta sociedad no está andando por buenos rumbos. Acaba de hablarme un hermano de cómo está la situación en Europa. Estamos conscientes de que el mundo es un barril de pólvora. Estamos en serios problemas. Y no solamente en el ámbito geopolítico, sino también en el ámbito social, moral, espiritual. Nuestra sociedad contemporánea está yendo por un camino de autodestrucción. Y Dios todavía nos está ofreciendo el camino de la restauración. En la introducción de la carta, del libro, como quieran llamarla, fíjense ahí en el capítulo 1, verso 2, y esto es a modo de repaso porque ya lo vimos, Dios nos hace un llamado cargado de solemnidad, donde nos dice, oíd y escuchad todos los moradores de la tierra. Dijimos que cuando Dios dice eso, oíd y escuchar, está enfatizando la expresión o la afirmación justamente para que pongamos atención porque Dios nos está hablando. Y esto no es para la chacota, no es para jugar. Dios nos está pidiendo atención a lo que tiene que decir. Un llamado a atender a Dios. Luego, en el versículo 5, vimos que nos hace un llamado a despertar, porque en aquella sociedad se emborrachaba la gente y estaban en estado de ebriedad como un medio de distracción, de diversión. En la actualidad ya hemos observado que vivimos en una sociedad en donde la gente se embriaga de todo lo que el mundo y la sociedad tiene para ofrecer. Embriagados de placeres, embriagados de distracciones, con el celular, con la televisión y en fin, con un montón de cosas que se obstaculizan nuestro acceso y nuestra comunión íntima y constante con el Señor. Vivimos en una sociedad todavía hoy embriagada en pecado. Dijimos en los versículos 13 y 14 que también Dios nos hace un llamado debido a esa condición terrible en la que se encuentra la sociedad. Nos dice que hagamos lamentación. ¿Se acuerdan de eso? A hacer lamentación. Segundo, enfocarnos en Dios en un estado de penitencia porque no estamos andando bien. Número 3, a congregarnos. Llama a la gente a volver otra vez, a congregarnos. Esto es terrible, porque, a veces miramos el pasado y decimos, pero qué gente esta, ¿eh? Dios les dijo hasta el cansancio a través de los profetas, muchachos, vuelvan otra vez al templo. ¿Y hoy qué estamos haciendo? ¿Hoy qué estamos haciendo? La gente no se congrega. Vamos a la iglesia de vez en cuando, pero la temática del cristianismo de hoy es que tenemos que aprovechar la vida porque se nos va. Entonces Dios pasa a un segundo plano. Congregarnos y número 3, clamar a Dios por su perdón. ¿Cuál es la razón? Verso 11 en la segunda parte dice, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Eso está al final del verso 11. Y quiero, hermano, que tomes nota que esa pregunta que hace ahí en el verso 11 es una pregunta retórica. Es decir, cuando Dios hace la pregunta hay una sola respuesta para dar y es absolutamente nadie. Cuando dice allí, ¿quién podrá soportarlo? Hay una sola respuesta. Nadie, absolutamente nadie va a poder soportar ese tremendo día, ese terrible día de Jehová. Como les indiqué en la exposición anterior, la invasión de la langosta, que se describe con mucho detalle, muy gráfica en el capítulo 1, era un presagio no solamente de juicio y destrucción de la tierra en ese lugar limitado, a Judá por ejemplo,
y que iba a hacer colapsar toda la economía y a dar vuelta a la sociedad, pero lo importante es que presagia lo que va a venir en el futuro. Dios va a juzgar a este mundo ya en forma global, va a castigar la insensatez del hombre, la obstinación del hombre. Y tenemos escritores del Nuevo Testamento que subrayan o enfatizan ese día de Jehová, ese día terrible de juicio. Si ustedes se van a casa después y se leen la segunda carta del apóstol Pedro, por tomar un pasaje nada más, en el capítulo 3 ahí Pedro da detalles de ese día tremendo del Señor, donde todo va a ser pasado por fuego. El libro de Apocalipsis es un libro espeluznante, si lo leemos desde una óptica del juicio. Para nosotros es un libro de consuelo, los creyentes, pero para aquel que va a pasar por toda esa situación es un periodo terrible el que va a pasar la humanidad. Debido a la calamidad que se preanuncia ahí en el versículo 11 del capítulo 2, entonces, ahí es donde encaja el verso 12 que acabo de leer. Dice entonces, por eso, debido a que nadie escapa, por eso, pues, ahora, dice el Señor. Ahora, es decir, toma nota, no corramos con la lectura. Cuando dice ahora, dice, este es el tiempo de tomar cartas en el asunto. Antes de que venga el juicio, hoy, en este momento, tenemos que parar, tomando en cuenta lo que Dios está pronosticando, y decir, momento, se me viene todo encima. Y entonces ahora lo que tengo que hacer es poner en orden mi vida en cuanto a Dios se refiere. De lo contrario, voy a tener que saborear la hiel del juicio, y que es para destrucción, no se escapa absolutamente nadie. Así que el Señor nos está diciendo, mira, tienes que poner atención a esto que Dios acá nos está hablando con antelación. Así que debemos hacerlo porque es un día terrible, espantoso, del cual nadie podrá escapar, nadie podrá soportarlo, ese tremendo día de juicio. Esa palabra, cuando dice allí, por ejemplo, soportar, en hebreo es muy interesante. La palabra hebrea es cool, no cool de inglés, es todo lo contrario, la connotación de la palabra hebrea. Significa también, más o menos en nuestro español, medir, calcular. Más o menos el concepto, si lo pensamos en español. También significa algo firme. Y lo que se está tratando de decir es básicamente que el hombre no puede medir o calcular la magnitud o la dimensión de ese juicio que va a enviar el Señor. O sea que, a ver, nosotros hoy vivimos en una etapa, hermanos queridos, que ciertamente hemos hecho avances tecnológicos a saltos. Ya no a pasos, sino a saltos agigantados. Vamos avanzando a toda velocidad con esta tecnología de punta. Y eso ha generado, en el campo de la tecnología y la ciencia o el saber, cierto aire de arrogancia, de independencia absoluta del hombre. El hombre se puede manejar así solo. Y debido a ese estado de soberbia, realmente minimizamos los efectos de lo que nos está diciendo Dios acá, de este juicio tremendo que va a enviar a la tierra. Y noten que no solamente el juicio de Dios va a afectar la tierra desde el aspecto geográfico, sino a toda criatura que more en este mundo en ese momento de juicio. Por eso, pues, ahora, dice Jehová, continúa ahí ese versículo 12. O sea que el mismo Dios que nos acaba de hablar en el capítulo 1, en el verso introductorio, nos habla ahora y nos dice qué podemos, y no solamente qué podemos, sino qué debemos. Porque a veces uno se puede quedar en el puedo, pero no quiero o no lo hago. Pero en este caso es una urgencia imperante de lo que tenemos que hacer para zafar de ese juicio, de ese día terrible de Dios. Así que Dios dice, ¿qué puedo hacer? Porque nos deja en una situación bastante precaria, ¿no? Se viene el juicio y entonces ¿qué? ¿Para dónde disparo? ¿A dónde me escondo? ¿Cómo me protejo? Bueno, Dios nos está diciendo qué podemos hacer y qué es lo que tenemos que hacer. O sea, no hay otra alternativa que la que ofrece Dios para poder zafar
de ese terrible día de juicio. Por eso dice, tenemos que hacer algo ahora si queremos escapar de esa situación. Mañana va a ser tarde. Me refiero mañana cuando venga el juicio, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Y bueno, el Señor dice que tenemos que convertirnos. ¿Lo ve eso? Verso 12 y verso 13. 2 veces menciona lo mismo. Tenemos que convertirnos. 2 veces hace Dios el llamado. Eso quiere decir que la cosa es seria. Convertíos, dice el Señor. La palabra hebrea, shub, significa retornar. Eso es, acá se traduce como, acuérdense, siempre insisto en esto, que tenemos una traducción de la lengua original a nuestro lenguaje. Entonces, esa palabrita significa sencillamente retornar. En el Nuevo Testamento, la palabra que se utiliza es, cuando se habla de convertir, es arrepentirse. Y es volver otra vez al lugar donde debemos estar. Ahora, cuando Dios le está diciendo a esta gente retornad, convertir, quiere decir y nos da la pauta de que estas personas fueron gravitando poco a poco y paso a paso cada vez más lejos de Dios. Sí, en la vida cristiana nosotros tenemos que caminar, pero tenemos que caminar en Cristo y tenemos que estar constantemente pegados al Señor. El problema es que a veces empezamos a explorar qué hay más lejos y entonces empezamos a dar pasos atrevidos en lejanía a el círculo donde debemos movernos y empezamos a penetrar el mundo de las tinieblas afuera y terminamos a veces mordidos por el mal. Terminamos intoxicados por el mosto del pecado, caemos en la ebriedad moral y entonces nos metemos en gravísimos problemas. Así que cuando se dice esto acá, la gente se había apartado en aquel entonces del lugar que debían tener, la ubicación que tenían que tener en cuanto a las cosas de Dios se refieren. Cuidado con esto, porque eso no quiere decir que estos hombres no eran religiosos. Porque usualmente pensamos que, bueno, la persona que se alejó de Dios tiró todo por la ventana. Sí, a veces sí, pero a veces la gente puede ser muy religiosa y sin embargo estar lejos. Estas personas, esta sociedad, ustedes si se acuerdan de lo que vimos en los versos 13 y 14, tiene una sociedad que tiene un sacerdocio constituido y son los que ahora tienen que llamar al pueblo a congregarse. Ofrecían sacrificios, iban a las asambleas, escuchaban a los maestros. En fin, ustedes se leen el libro de Isaías, váyanse después en casa y lean el capítulo 1, y van a ver cómo la gente traía, pero multitud de sacrificios y ofrendas a Dios, guardaban todas las celebraciones y fiestas, ahí estaban en el santuario adorando y hablando y cantando a Dios y aprendiendo. Y Dios dice, me tienen harto, no los puedo sufrir, no los puedo soportar. ¿Por qué? Porque era una religión externa, un rito, pero realmente no estaban donde esas personas tenían que estar. Dios los llama a retornar. ¿Retornar a qué? ¿Retornar a dónde? Hay mucha gente que por alguna razón abandonan hoy, como hacían en el pueblo de Israel, una iglesia. Se van. Se enojan, qué sé yo. Lo que sea, se enojan. Bueno, Dios providencialmente nos sale a buscar, escuchamos una predicación, ahora por el YouTube o todas estas cosas que hay, y toca el corazón y entonces deciden, bueno, entramos en razón y estamos en casa, a lo mejor decimos, no, mi querido, tenés que arreglar las cosas, esto no está bien. Entonces retornamos, ¿pero a dónde retornamos? Retornamos a la iglesia. La iglesia de donde salía, otra iglesia, retornamos a la iglesia, a la comunión. O retornamos a traer las ofrendas. Hace tiempo que no doy la ofrenda, voy a empezar a dar la ofrenda. O retornamos a leer la Biblia. O retornamos a, qué sé yo, tener comunión con los hermanos. Retornamos a lo mejor a
servir en una iglesia. Bueno, a ver, yo quiero hacer algo, por favor, métame en algún ministerio. Macanudo, está todo bien eso, pero todo eso se puede hacer estando todavía lejos de Dios. Pero ¿cómo puede ser eso? Bueno, mire usted lo que hacían los fariseos y los escribas. Tenemos ejemplos elocuentes en las Escrituras. Si no tocamos a Joel, por ejemplo, que por cierto ahí tenemos el ejemplo más claro, pero en los tiempos de Jesús tenemos a todo el clero, que ya era la gente fogueada en cuanto a las cosas de Dios, eran los maestros de Israel, y bueno, esta gente supuestamente tenían que ser el ejemplo moral de la sociedad y espiritual. Ellos presentaban ofrendas, eran los sacerdotes, eran los inspiradores, eran los maestros, oraban por la gente, hacían ayuno, hacían oración, y el Señor dice, ustedes son una partida de un desastre. Practicaban la religión, eran religiosos, eran grandes estudiantes de la Biblia, servían supuestamente a Dios. Pero sin embargo, era un pueblo que no estaba cerca de Dios. Sí, a ver, nosotros pensamos hoy, se ha enseñado al pueblo cristiano que el tema de la religión cristiana es tienes que ir a la iglesia. Ya está, si tú vienes todos los domingos a la iglesia, te vas al cielo. Si haces algo en la iglesia, ya está. Eso es garantía que nosotros estamos bien con Dios. Y todo lo que tiene que ver con el edificio, el cuerpo local, estamos pensando en la iglesia en sentido geográfico, en el edificio donde nos metemos. Si yo hago algo ahí, entonces ya estoy envuelto en las cosas de Dios, estoy cerca de Dios. No, Señor, eso no es lo que enseña la Escritura. Repito, tenemos ejemplos sobrados de gente que estaba metido en la religión y sin embargo Dios los descalifica. Los días de Isaías, esa gente estaba metida haciendo las cosas de los ritos y Dios dice, me dan repulsión, estoy asqueado de vuestras ofrendas. ¿Se imaginan ustedes que Dios tenga que tener asco de su pueblo? Es tremendo eso, ¿eh? El llamado acá es a retornar o a convertirnos a Dios, dice el versículo 12. Y noten lo que dice. Dice, verso 13, dice, convertíos a mí. Y verso 13 dice, convertíos a Jehová vuestro Dios. No a la religión, no a los ritos, a mí. Repito, la palabra hebrea es volver, retornar. Dios está diciendo, retornen a mí, no al edificio. Porque podemos llenar el edificio, pero todavía estamos lejos de Dios. Dios tiene interés en las personas, no en los ritos, no en la religión. Vengan a mi presencia, decía el Señor a su pueblo. Hermano, a ver si te está entrando esto. Una cosa es retornar a la iglesia local, otra cosa distinta es retornar a Dios. No confundamos las cosas. Y entonces Dios va a indicar acá con qué actitud tenemos que retornar a Dios. Miren ahí en ese texto, dice con todo el corazón. Retornen, pero tienen que traer algo. ¿Cuántas vacas? ¿Cuántos carneros? No, tienes que retornar con tu corazón. Trae el corazón, con todo tu corazón. La iglesia de la Odisea en el libro de Apocalipsis es la última iglesia de las 7 del distrito de Asia Menor, en aquel entonces Turquía sería hoy. Y la conocemos como la iglesia tibia. La iglesia tibia es aquella que no está consagrada o, dice Dios, a ver, prefiero que estés totalmente consagrado, lo que pide acá, por ejemplo, o que no estés consagrado un pito. Porque por lo menos la palabra puede hacer un efecto y te despabilas y entonces vienes a los pies de la cruz y te consagras. El problema con la Odisea es que no estaban afuera y no estaban adentro. No estaban consagrados y tampoco estaban afuera. Se habían acomodado y se sentían cómodos en la situación en que estaban. ¿Qué hacían los de la Odisea? Y bueno, ellos les llama iglesia, así que probablemente estaban metidos, no sé si en alguna casa, en algún edificio, vaya a saber en dónde se congregaba esta gente. Pero entonces, qué sé yo, cantaban algún himno de aquel entonces, algún salmo, leían algún texto de las Escrituras, probablemente alguna de las cartas que giraban por ahí de los apóstoles, vaya a saber. Y entonces hablaban de Cristo, el Salvador, hablaban de Dios, y todo era si usted le entraba a la Odisea, decía, bueno, hermanos, al fin encontré una iglesia en este lugar.
Terminaba el culto, se daban el abrazo, se iban a las casas. Qué lindo lo pasé con los hermanos de la Odisea. Pero resulta que Jesús se presenta como golpeando la puerta porque lo habían dejado afuera. Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Pero es ridículo. ¿Cómo puede ser que una congregación se está congregando, están hablando de Cristo, supuestamente están adorando a Dios, y Cristo está afuera golpeando la puerta? ¿Se dan cuenta que el hecho de congregarnos y cantar y hacer cosas adentro de un edificio no es garantía de que tenemos a Cristo adentro? Eso es el engaño que se nos ha metido en la cabeza. Tenemos las garantías equivocadas. Jesús dice, si alguno de los que están allá adentro oye mi voz, primero, y Dios aquí dice, oigan y escuchen. Si oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. No a ese grupo de gente, no al edificio, voy a entrar a él. Lo que está diciendo Jesús es mi relación es personal, individual, con cada persona que me invite a formar parte de su vida. Dice, voy a entrar a aquel que me escuche, que me abra la puerta, y entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Tendremos comunión perfecta. La gente hoy piensa que porque voy a la iglesia ya está. Ya le abrí la puerta a Jesucristo. No, mira lo que pasó con la Odisea. En los días del ministerio terrenal de Jesús, él denunció justamente la superficialidad de los judíos en cuanto a la religión se refiere. En el capítulo 15 de Mateo dice, este pueblo de labios me honra. Usted escuchaba a estos hombres y era tremendo. Quedaba pasmado. La verdad que esta gente adora a Dios, ¿eh? Y sin embargo Jesús, que conoce lo que hay adentro de la gente, dice, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas o enseñanzas mandamientos de hombres. Sí, el Señor dice, a ver, estos señores porque se creen que abren un libro, un rollo, lo leen y comienzan a disertar, ya está. Eso es garantía de que están bien plantados en las cosas de Dios, que honran a Dios, respetan su palabra. No me están honrando. Sí, leen las Escrituras, las citan en las sinagogas y en el templo, pero realmente lo que están haciendo es adornando las Escrituras con ideas y pensamientos humanos, lo que el hombre interprete y como quiere interpretarlo. Dice, son mandamientos de hombre, yo no mandé esas cosas. Eso no es honrar a Dios, eso no es honrar su palabra. Vamos, señores, pero hoy, a ver, lo que se predica en la iglesia contemporánea es un escándalo. Hoy lo que hacemos con la Escritura es, el otro día estábamos hablando del relativismo en la interpretación. Cada uno interpreta lo que se le da la real gana, lo que se acomoda a mi criterio, lo que yo quiero escuchar. La gente suele decir, esa es su interpretación. Yo tengo la mía. Viene otro mequetrefe por ahí y dice, bueno, ustedes dos están equivocados, yo tengo la mía. Y entonces un viva la pepa. Cada uno interpreta lo que quiere. Y lo triste del caso es que las personas todas están convencidas que están honrando a Dios. Jesús dice, ustedes me honran de labios, sí. No se puede negar, pero vuestro corazón no me honra. Y está citando a Isaías para decir eso. Una etapa en que Isaías otra vez decía, en nombre de Dios, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y noten ustedes que Isaías escribió 700 años antes de Jesucristo. Y esto es importante porque Jesús está conectando un fenómeno. Y es que el hombre no cambia. 700 años atrás, en los tiempos de Isaías, la gente honraba a Dios, pero no lo hacía de corazón, lo hacía de labios nada más. Y en los tiempos de Jesús, después de 700 años, teniendo las Escrituras, teniendo la experiencia histórica, los que estudiaban la Biblia, tenían el texto bíblico que estaba allí para enseñar, no vuelvan a hacerlo, esto no es lo que Dios busca. Justamente estaba la sociedad entera haciendo lo mismo que hicieron 7 siglos atrás. En los días de Joel, honraban a Dios de labios. Los días de Isaías honraban a Dios de labios. Los tiempos de Jesús honraban a Dios de labios. ¿Y hoy qué? ¿Que somos distintos? ¿Aprendimos algo? No aprendimos ni medio. Seguimos con la misma actitud. Jesús en una instancia fue confrontado con un intérprete de la ley. Había un lío entre los saduceos que formaban el sacerdocio de la nación y después los teólogos que eran los escribas y los fariseos. No se podían ni ver.
Estaban siempre peleando en las reuniones. Y tenían confrontaciones teológicas muy serias. Jesús puso en vergüenza la postura de los saduceos, y los escribas y los fariseos se pusieron contentísimos, no porque Jesús estaba del lado de ellos, sino porque lo que Jesús dijo es: nosotros tenemos razón. Sí, este señor humilló la postura de los saduceos, nosotros tenemos razón. Vuelvo a repetir, no porque tenían interés en Jesús, es por asunto más político, religioso. Aparece un compadrito, uno de estos fanfarrones, estos cancheros, entre los intérpretes de la ley, que le va a hacer una pregunta al Señor. Y digo esto deliberadamente porque en el texto se nos dice que le preguntó a Jesús para tentarle. Porque usted puede preguntarle como maestro, como estudiante de la Biblia: a ver, Jesús, tú que eres un experto en esto, confirma a ver si estoy bien parado. Yo esto es lo que creo, pero vamos a ver si intercambiamos ideas y oriéntame en esto. Así que se puede preguntar: Señor, quiero hacerte esta pregunta. O podemos decir: no entiendo un pito de nada, Señor, esto para mí es chino, por favor. Bueno, disculpen los chinos, ¿no? Pero esto es suajili, no entiendo ni medio, y entonces, por favor, Señor, a ver, oriéntame, enséñame. Eso es legítimo, ese tipo de cuestionamiento es válido. Este señor no vino con esa actitud, vino para tentar a Jesús, vino de compadrito. Así que tú sabes de la Biblia, bueno, yo también sé de la Biblia, a ver qué tanto sabe, vamos a compararnos. Por eso el escritor dice que vino para tentar a Jesús. Maestro, eso está en Mateo 22, después si lo quieren analizar mejor en casa. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Miren, a Jesús le va a preguntar eso. A ver, señores, tú que sabes tanto. Pero yo digo, qué cabeza de termo la del señor este. A ver, Señor, tú que sabes, ¿cuál es el gran mandamiento? Y Jesús lo para y le dice: mira, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Yo creo que a ese hombre le mandó un fierrazo, porque lo que le está diciendo es: a ver, tú, compadrito, ¿me amas? ¿Tú amas realmente a Dios? Cuando Jesús dice con todo tu corazón, tu mente y tu alma, no dice que tenemos que amar a Dios en forma partitiva, ¿no es cierto?, de con partes del cuerpo. Está diciendo que todo nuestro ser tiene que estar pegado a Dios, que tenemos que amar a Dios con todo lo que soy, todo el ontos. Y digo yo una cosa: ¿amamos a Dios así? En la actualidad, ¿realmente, hermano, podemos decir con toda honestidad que yo amo a Dios así como dijo Jesús? Cuando miramos la iglesia contemporánea en la dirección que va, ¿lo hacen porque realmente aman a Dios con todo el corazón, con toda su mente y toda su alma? La conducta, la forma de adorar, el tiempo y el lugar que le damos a Dios. Realmente cuando... A ver, la gente le decimos: usted ama a Dios, y ustedes van a escuchar los gritos de amén, amén, aleluya, gloria a Dios. Sí, de labios sí, honramos a Dios. Pero ¿y el corazón? A la pregunta es si amamos a Dios hay una respuesta. Y hablo otra vez, no ustedes, sino en forma general estamos hablando acá. La respuesta es no. Honesta y crudamente, no. La iglesia moderna o posmoderna no está andando en amor. No amamos a Dios. Y no puede venir ningún pastor, ni teólogo, ni nadie que venga a decirme: la iglesia de hoy, sí hay creyentes que aman, pero la iglesia como testigo de Cristo en la sociedad de hoy no está mostrando amor como Dios demandó. ¿Y por qué digo esto? Porque las evidencias muestran que no aman a Dios, porque nuestras prioridades no son Dios. Pero viejos, si cuando vamos a un templo buscamos, me ha pasado que me han dicho: a ver, ¿qué tipo de música cantan ustedes? Si vamos a una iglesia donde cantan el merengue, la salsa, la cumbia, el disco y qué sé yo, y saltamos arriba de las sillas, tiramos los zapatos por el aire, esa es mi iglesia. A eso es lo que me gusta. ¿Pero por qué me gusta? Porque a mí me satisface, me hace sentir bien. No tiene nada que ver Dios.
es un asunto mío. Es donde me hacen sentir bien en lugar de si Dios se siente bien. Esa es la teología contemporánea. Voy a un lugar donde me hagan sentir bien. ¿Y qué de Dios? Dios es el que se tiene que sentir bien. Pero no, la cosa no es de esa manera. Para nosotros hoy, en esta sociedad, es más importante otras cosas que las cosas de Dios. Y la razón es porque pasamos más tiempos en las cosas de afuera que en las cosas de adentro. Más en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Y eso lo hacemos el domingo a la tarde, lunes, martes, miércoles, toda la semana. Otras cosas ocupan el lugar, no Dios. Nuestro corazón actualmente es un corazón compartido. Un corazón compartido. Esto no es popular lo que estoy diciendo, pero es la cruda verdad. En los días de Joel, el corazón del pueblo era un corazón compartido. Queremos a Dios, pero queremos al mundo y queremos las cosas que tiene el mundo para ofrecerme y para disfrutar. Parte de mi corazón se la doy a Dios y parte de mi corazón me la quedo yo o la entretengo con las cosas de afuera, las cosas del mundo. Eso quiere decir, cuando miramos ese cuadro, es que en realidad, entonces, nuestro corazón es propiedad exclusiva y absoluta de mí. ¿Me entiende? No, pero yo le doy corazón a Dios y disfruto del mundo. Bueno, eso quiere decir que el corazón es tuyo. Es decir, no estamos dispuestos hoy a entregar el corazón a Dios. Y ustedes escuchan las oraciones de aquellos que vienen a los pies del Señor. Señor, te entrego mi corazón. Y creyentes que se reconcilian, te entrego mi corazón. ¿Cuántas veces se escucha la oración, Señor, te entrego mi corazón? Reconsagro mi corazón. Y resulta que cuando hacemos esa oración, lo estamos engañando, lo estamos defraudando. Te estoy entregando algo cuando en realidad no lo estoy dando. Es mentira. El pueblo miente. ¿Cómo puede ser que una persona le diga a Dios, Señor, te entrego mi vida, mis bienes, mi corazón, y resulta que después, a los pocos días de esa consagración, vemos a la persona haciendo lo contrario? Pero, a ver, la Escritura dice, mira, no hagas promesas si no las vas a cumplir. ¿Pero por qué nos dice la Escritura, no hagas promesas si no las vas a cumplir? Porque ese es el patrón. Eso es lo que el hombre suele hacer. Prometer algo que no va a cumplir. Por eso Dios, por inspiración, le dice a ese hombre, a ese testarudo, escucha, no hagas eso. Porque no me agrada. Dios no se agrada a aquel que promete. Y lo más que prometemos es el corazón. Señor, te doy mi corazón, te doy mi vida. Y mentimos descaradamente. ¿Damos algo de nuestro tiempo? Sí. ¿Algo de nuestro dinero en las ofrendas? Sí. Hay gente que cuenta la platita y dice, bueno, esto se lo voy a dar a la iglesia. Damos algo de nuestra voluntad con un poco de obediencia, aunque es una obediencia selectiva, porque decimos, bueno, en la palabra de Dios, a esto lo voy a obedecer, pero esto, nah. No dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. ¿Obedecemos? Dicen en mi tierra, al pan, pan y al vino, vino. No te enojes. Yo te estoy repitiendo lo que me dice la Escritura. Yo soy un canal. Porque a Dios me ha tirado la oreja a mí también, en este estudio. A ver, le damos algún servicio. Puedo acomodar la silla, servir el café, qué sé yo, visitar a un hermano, llamarlo. Eso sí me tratan bien, porque desde el momento en que no me den las gracias, no me den un premio, o qué sé yo, algún aplauso, algún elogio, un abrazo, alguien me mira torcido, ya se terminó el servicio, tiramos todo por la ventana, me voy, no quiero saber nada, que se mueran todos. Bueno, le damos algunas cosas, pero no le damos el corazón. Mi corazón es mío y seguirá siendo mío. Le guste a Dios o no le guste,
Yo me voy a quedar con mi corazón y yo voy a determinar a quién se lo doy, cómo lo doy, cuánto doy y cuándo lo doy. Es mío, es mi propiedad. Dios me lo dio y me lo voy a quedar guardado. Y nadie me va a decir a mí qué tengo que hacer con mi corazón. Una vez le hablaba a una señora, le presentaba el Evangelio y le digo, ¿qué te detiene dar el paso de fe para que Dios salve tu alma? Dice, a mí nadie me va a decir qué tengo que hacer. Pero terrible que me responda, hubiese preferido cualquier respuesta, pero lo que estaba haciendo me estaba negando a mí. Estaba diciendo a mí, Dios no me va a decir qué tengo que hacer. Su corazón era propiedad suya y no estaba dispuesta a negociar con Dios un centavo. ¿Qué dice la Escritura? Convertíos o retornad a mí con todo vuestro corazón. Ahora, la persona que retorna a Dios tal cual como demanda Dios acá, lo hace entonces con la actitud correcta. ¿Cuál es esa actitud correcta? Número 1, fíjate, verso 12, con ayuno. Con ayuno. Ahora, esta palabrita ayuno, hoy la entendemos de cualquier manera. Hoy fanfarroneamos de lo lindo con el tema del ayuno, ¿no? Ustedes ven algunas personas que se matan de hambre toda la mañana y después van a la iglesia y dicen, estuve ayunando. Le cuenta a todo el mundo, estuve ayunando. ¿Tú ayunas, hermano? Y no, bueno, te falta cuerda, estás verde. Yo sí, yo ayuno. Y entonces el ayuno que se hace en la actualidad es más un elogio para nosotros mismos. Nos miramos al espejo con la cara toda estropeada, muertos de hambre, y decimos, sos un buen cristiano porque ayunaste, estás matando de hambre. Bueno, eso es fariseísmo. Los fariseos hacían eso. Dicen, Señor, yo te doy gracias que yo doy el diezmo, me rompo el alma en las cosas de Dios y no soy como aquel atorrante que está allá. Ese que no merece ni siquiera entrar al santuario. El ayuno es un acto de humillación voluntaria. Era una práctica exterior que manifestaba qué es lo que estaba pasando con el corazón. Y lo que está haciendo la persona que decide ayunar es poner en orden ciertas prioridades, es de darle el lugar primero a Dios antes que cualquier otra cosa. El ayuno en las tierras bíblicas llevaba tiempo prepararlo. Ahora no había microwave. Ahora agarramos un huevo y lo tiramos en el microwave, no sé cuántos segundos, yo nunca lo hice, ¿no? Pero fritar un huevo no puede, ¿no? Pero lo puede cocinar ahí adentro. Yo los reviento. Y entonces en unos segundos tenemos el huevo. Me preparo el jugo de naranja, el café y qué sé yo. No digo que no está bien, pero entonces preparamos el desayuno y entonces después, o en el desayuno o después del desayuno, tenemos un tiempo de devoción, si es que lo tenemos, porque algunos se comen todo y se van a la rutina. Bueno, el ayuno era de levantarse y decir, ahora lo primero que voy a hacer antes de ocuparme en mis quehaceres es hablar con Dios. Eso es el sentido del ayuno. No es un acto de fanfarronería diciendo, yo soy, porque estoy ayunando y luego estoy orando, estoy más cerca de Dios. Los fariseos ayunaban, se mataban de hambre. Jesús dice, muchachos, cuando ayunen, no le muestren a todo el mundo esa cara toda desfigurada, pálido, con las ojeras colgando, que la gente decía, el pobre se está matando de hambre. ¡Qué hombre de piedad! Está pero derramando su alma. Y Jesús decía, lávate la cara, arréglate, déjate de señales externas. El ayuno, entonces, es poner en orden qué lugar ocupa Dios en nuestras vidas. Eso es el ayuno. Lo que es privarse de comida es la señal externa. Claro, en aquel entonces se hacía el ayuno, pero luego se empezó a tomar el ayuno en sí y no el acto de ir a buscar a Dios primero como el acto religioso. Y es por eso que la gente ayunaba y la gente pensaba, bueno, este es un santo. Y hoy hacemos lo mismo. Nos medimos con otros por el tema de si ayuno o no ayuno, o si la iglesia ayuna o no ayuna. Bueno, dice, vamos a entregar ese corazón, vamos a retornar a Dios con todo el corazón, con ayuno, es decir, dándole a Dios el lugar primero que todo. Segundo, con lloro. Cuando se habla de lloro, no solamente tiene que ser un corazón convertido, sino que tiene que ser un corazón partido. El lloro es esa expresión de dolor, de haber engañado, de haber defraudado a Dios, la agonía interna que derrama lágrimas,
pidiendo al Señor, Señor, he hecho mal. Me he comportado de una manera indigna. Esto no es lo que tú esperas de mí. Te traigo mi corazón partido, de vergüenza, humillado, porque no estuve haciendo lo que corresponde. Número 3, venir con lamento, dice el texto allí. Otra vez estamos en el verso 2. El lamento es la exclamación a gritos del corazón rogando a Dios por su perdón, que reconoce la falta. No la justifica, no la esquiva, sino que declara la hipocresía. El verso 13 dice, o habla de un corazón rasgado. Dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. ¿Qué pasa con eso? Se usaba esto de la señal de luto donde se arrancaban la ropa, ¿no? En los mantos. Hoy no se puede arrancar uno la ropa, a veces son más fuertes que no se puede. Pero es una señal externa del dolor, el pesar interno. Y claro, la gente entonces, en lugar de rasgar el alma, lo que hacían es arrancar la ropa delante de la gente y decía, pero miren ustedes, qué consagrado ese hombre. Dios le está diciendo, no te rasgues la ropa, no rompas el tejido, rasga tu corazón. Es decir, no me vengas a mí con las religiones externas, no me vengas con lo de afuera, no te hagas el artista que estamos haciendo una puesta en escena para impresionarme a mí y impresionar a los demás que me están observando y que digan qué hombre consagrado o qué hombre dedicado o religioso es. No, rasga tu corazón. Es ahí tienes que hacer el rasguño, no la ropa de afuera. En la iglesia todos somos cristianos, pero ¿cómo somos adentro? Adentro del corazón. ¿Somos realmente cristianos? Nosotros hoy lo que estamos haciendo, mi querido hermano, lamentablemente es rasgar a Dios de nuestras vidas. Y debido a eso estamos rasgando el perdón de Dios para nuestras vidas. Y por ende lo que estamos haciendo es rasgando toda posibilidad de salvación del juicio que viene a este mundo. Nos estamos metiendo en la boca del león. Dios permitió que se rasgara el cuerpo de Jesucristo en una cruz para darnos salvación. Y la sociedad contemporánea está rasgándose de encima ese Cristo de la cruz para terminar en condenación. Es una cosa sin sentido, pero es la realidad que respiramos a diario en este mundo en el que estamos viviendo en el presente. ¿Por qué Dios hace ese llamado tan desesperante en estos textos? Bueno, nos alejamos de Dios y entonces ahora Dios nos llama de regreso. Es como los padres, ¿no? Acá la mayoría han sido padres o son padres. Y cuando los chiquitos tenían, 3, 4 años que ya empiezan a caminar y se caen, ¿no? Son los pingüinos, ¿eh? Pero entonces llega un momento que las piernas se ponen firmes y entonces comienzan a correr, a veces se dan un golpecito, pero se levantan y empiezan a correr. Pero llega un momento que el chico ya se cree Tarzán. Entonces ya no es que corre ahí, empieza a disparar. Mi nieto me tiene loco, porque, bueno, ahora más o menos, pero cuando era chiquito me hacía correr por todo un parque, me dejaba con la lengua afuera. Le decía, nene, quédate acá, y no, él se iba. Entonces los chicos empiezan a experimentar el mundo que tienen afuera, todo para descubrir. Y se escapan. ¿Y qué hacemos los padres? Le empezamos a los gritos, al chiflido y qué sé yo, vení para acá, no te vayas lejos. Y no es que queremos arruinarle la vida a esa criatura o frustrar su desarrollo y su exploración. Lo estamos cuidando. No queremos que venga un loco y se lo lleve, o un animal furioso que lo ataque, o qué sé yo, cruce la calle y se ponga el peligro. No sé, estamos protegiendo por amor a esa criatura. Y es por eso que le decimos, no te vayas lejos, mocoso, vení para acá. Y a veces andamos a las carreras, ¿no? Que tenemos que quedar, otra vez los chicos corren a toda velocidad, ¿eh? Los viejos ya no damos, quedamos con la lengua afuera, pero lo vamos a buscar y lo traemos. Te dije que te quedes acá. Ahora andan con el piolín, ¿no? Como el del perro. Le ponen la cuerdita esa, ¿eh? He visto chicos en el parque que va con la cuerda. No sé si dentro de poco le van a poner collar eléctrico, ¿no? Lo hacemos porque nos interesa que se queden cerca para que estén a salvo. Dios está llamando al pueblo para que vengan hacia Él y estén a salvo. Por eso los está llamando.
No es que está privando la exploración, está amargando la vida, los quiere cerca. Porque en la presencia de Dios, en la sombra del Altísimo, hay seguridad, hay protección, hay salvación. ¿Por qué Dios los llama? Número 1, verso 13, segunda parte. Porque Dios es un Dios de gran misericordia. Acá en hebreo se usa la palabra que se traduce como gracia. Es un Dios que observa la situación hacia dónde va la gente y los llama por gracia, no porque lo merezcan, sino porque los quiere traer a salvo. Es un Dios de gran misericordia. Número 2, porque es un Dios de gran clemencia, dice el versículo 13. Yo no lo estoy inventando, fíjese que están esos versos. Un Dios de gran clemencia. Es un Dios compasivo. Eso quiere decir clemencia. La compasión de Dios. A ver, el sentimiento de tristeza que le produce al corazón de Dios nuestros padecimientos, nuestras miserias. Dios tiene clemencia. Por eso es que Dios es movido a actuar directamente para aliviar nuestro dolor, nuestras angustias, remediarlo e incluso, si fuera el caso, como ser el caso de la salvación y el juicio, evitarlo ese dolor. El caso del juicio eterno, hermano querido, Dios te está ofreciendo su llamada de salvación para evitar que tengas que encarar el juicio. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Número 3, porque es un Dios de gran paciencia. Dice, tardo para la ira. Un Dios de aguante. Miren, a veces hemos ido con mi esposa a hacer compras y algunos chicos son unos desalmados. Usualmente decimos los padres que no le dan un coscorrón a ese chico, porque cómo lo educan. Pero hay padres que educan, pero el chico es un desalmado, tiene una personalidad explosiva, hiperactivo, no hay manera de pararlo. Lo que tendría que hacer es agarrar cadenas o cinta duct tape y meterlo como una momia. Porque si lo sueltan, el tipo ese no tiene alas, porque si las tienes, se va. No se pueden parar esos chicos. Y uno ve a algunos padres que están ahí todos doblados, y uno dice, pero qué paciencia, qué aguante que tienen esos padres. Yo lo colgaría del primer árbol. ¿Y qué creen ustedes que está haciendo Dios con nosotros? Es tardo para la ira. ¿Cómo aguanta Dios este mundo, esta insolencia? ¿Cómo nos aguanta a nosotros sus hijos? Que no le estamos dando el corazón, somos caprichosos y testarudos. Nos dice lo que tenemos que hacer y no le hacemos caso a nuestro Padre. Dios tendría que darnos una soberana paliza y tiene paciencia, tiene aguante, es tardo para la ira. En 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, ¿qué nos decía el apóstol? Decía, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, es decir, Dios se le paró el reloj. Pero sin embargo dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, el retorno, que se repite 2 veces, convertidos en el verso 12 y 13. Dios es un Dios de enorme paciencia, de gran aguante, tardo para la ira. Si Dios tuviese que actuar, nosotros hoy no estaríamos ninguno acá. Ya se hubiesen terminado los capítulos de la historia. Número 4, porque es un Dios de gran sentimiento. Ahí dice en el versículo 13 al final, se duele del castigo. ¿Te ha pasado, padre, madre, que cuando has castigado a tu hijo te dolió más a ti que al chico? ¿No es cierto, madres? Cuando han tenido que sacar la chancleta o qué sé yo, la vara de ¿cómo se llama? El spoon de madera, ¿no? La chancleta de las madres en Latinoamérica es extraordinario, ¿no? Creo que hay un video por ahí o algo. Es el instrumento mágico, no tienen que hacer nada, solamente hacen con el pie así y ya los chicos saben que hay que quedarse quieto. La mirada, Hoy las madres tienen que tirarle con un camión de acoplados para que el chico ponga atención, ¿no? Muy sabias las madres en Latinoamérica. Pero entonces Dios cuando castiga le produce dolor en el corazón cuando ve a sus hijos sufrir. Un Dios de gran sentimiento, no es un témpano, no es frío, no se goza en el castigo. No quiere amargarnos la vida, no está danzando en el cielo cuando nosotros sufrimos o estamos en agonía. Y número 5, porque es un Dios de gran perdón, versículo 18.
un Dios de gran misericordia, clemencia, gran paciencia, gran sentimiento, gran perdón. Ese es el Dios que nos está llamando. Y entonces cuando el hombre escucha a ese Dios y regresa con todo su corazón, experimentamos todos verdadera restauración. En el verso 25, noten que dice, y os restituiré los años que se comió la oruga, qué sé yo, que nos devuelve otra vez al capítulo 1, verso 4, donde había anticipado que venía la oruga y barría con todo, y eso trajo el colapso de la economía y el desbalance social. Bueno, Dios entonces, cuando hagamos las cosas bien, cuando retornemos, Dios se va a encargar de restaurar la tierra. Y cuidado, no te enfoques en la tierra, porque lo que Dios está diciendo al restaurar la tierra, voy a restaurar toda la economía, toda la sociedad, todo el estado de sufrimiento de las personas. Voy a arreglar todo ese lío. En el contexto general, la restauración es completa. Noten que, por ejemplo, los versos 2 y 13 se nos habla de la restauración del hombre. Por eso dice, ven, retorna para que arreglemos las cosas. Número 2, en el versículo 18, es restauración de la relación con Dios, cuando dice que Dios va a perdonar. El hombre puede acercarse sin temor a la presencia de Dios. Número 3, verso 25, la restauración de la tierra. Si hay algo que nos ofrece la escritura profética hoy, es que este mundo podrido, arruinado, raído por el mal y que va de mal en peor, va a ser restaurado. Dios va a restaurar este mundo, esta tierra, este cosmos. Y número 4, verso 27, va a restaurar el conocimiento. Noten que dice allí, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. Al fin ustedes van a entender este asunto, les va a caer el 20. Lo que ustedes ahora adoran es cualquier cosa, pero van a conocer, se va a restaurar el concepto de lo que es entregar a Dios todo el corazón y acercarse a Dios y vivir en la presencia de Dios. Ese camino de restauración comienza y continúa, hermano querido y amigo, a los pies de una cruz. Y es la cruz que sostuvo el cuerpo del perfecto Hijo de Dios. El único camino de reconciliación con ese Dios. Versos 15 y 16 dice que toquen trompeta, la llamada de atención para que la gente escuche a Dios. Dice reunir al pueblo, que se congreguen de una vez por todas, que no dejen de andar pululando por ahí, experimentando qué ofrece el mundo. Vénganse para acá, les dice Dios. Hermano, déjame hacer un paréntesis. Deja de quedarte en casa, congrégate. Pero no vengas a la iglesia. Ven a la iglesia para encontrarte con Dios. Porque si vienes a la iglesia porque es la misa, no estás entregando tu corazón. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Esto es serio. Pon atención. No es asunto de venir al edificio, es asunto de venir a la presencia de Dios. Y número 3, santifiquen la reunión, dice allí en ese pasaje. Santificar, verso 16. Es decir, consagrar a Dios, no a mí, ese acto de congregarnos. Hoy nos congregamos porque, como dije antes, nos sentimos bien, me gusta esto, me gusta lo otro, los hermanos me alegran. Congregarse no tiene nada que ver contigo, excepto el caso de edificación cuando escuchamos la palabra. Pero cuando nos congregamos, el hombre no es el centro, sino Dios. Me congrego para juntos adorar a Dios. Saquémonos esa mentalidad antropocéntrica que voy a la iglesia por mí. No, es por Dios, para darle gloria, para darle honra, decirle gracias por Jesucristo, porque solamente por Él puedo acercarme a tu bendita presencia y tener la seguridad que cuando venga ese día terrible de Jehová, voy a zafar del juicio que merezco, por la gracia de ese Dios que me permite entrar a las mansiones eternas y entonces ver todo ese juicio pasar de largo y ser libre de lo que me correspondería. Dios hace una gran promesa en medio de toda esta advertencia del juicio que va a venir sobre este mundo. Verso 21 y voy terminando. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Un Dios grande que hace grandes cosas. Y sabes, esa gran promesa comenzó a cumplirse cuando Dios envió a su Hijo Jesucristo, el gran Hijo de Dios, a dar su vida, como anunciamos esta mañana, para que nosotros podamos todos
ser excluidos del justo juicio de Dios sobre este mundo. ¿Cuándo haces esto? Cuando iniciamos el tránsito correcto por el camino de la restauración, y dicho camino comienza y continúa a los pies de ese Cristo que dijo: yo soy el camino, nadie viene al Padre si no es por mí. Conclusión: convertíos a mí con todo vuestro corazón. El tiempo es ya de que comencemos a hacer eso que nos pide el Señor, que es iniciar el camino de restauración. Ahora tú verás lo que haces con eso. Yo ya cumplí mi trabajo. Lo que hizo Joel, te lo acabo de hacer yo. Y ahora, como decía Pilato, me lavo la mano. Tú verás lo que haces con tu vida en cuanto a Dios se refiere. Padre Celestial, gracias. Son palabras fuertes las que le dijiste al pueblo, pero en este caso vemos no tanto lo del capítulo 1 cuando reprendías severamente a la gente, de salir de ese estado de ebriedad moral, espiritual, social, pero ahora nos llamas a acercarnos, a retornar a un Dios de misericordia. Restaura nuestras vidas, restaura nuestros hogares, restaura la iglesia, Señor, porque la iglesia de hoy tenemos que reconocer que no está andando bien. Los valores están completamente tergiversados y a veces, Señor, tenemos la idea que la iglesia se trata del edificio donde nos metemos y no pensamos que es al Dios que nos acercamos y servimos. Señor, te entrego mi corazón. Tómalo, por favor. Y si ves que me resisto, te ruego que impongas tu voluntad sobre mí y arrastres a este vil pecador para que venga y traiga en ofrenda ese corazón, todo el corazón, como el Señor le decía a aquel intérprete de la ley. Así es como debemos amar a Dios, con todo nuestro ser. Bendice a tu pueblo, Señor. Ayúdanos a consagrarnos de la manera que tú lo demandas, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.